Soberanos, la mirada siempre al frente, la neurona siempre atenta y la sonrisa luminosa. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Conducción: Alejandro Mosquera, Dina Feller y Lucía Díaz. Columnistas: Horacio Robelli y Jorge Elbaum. Con invitados e invitadas de lujo. En Caput. Maldición, va a ser un día como los demás. Buen día, acá estamos. Hola, muy buen día. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Bien? Bien, acá andamos. Dina, ¿nos estás escuchando ya? Fuerte y claro, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Buen día. Bien. Muy bien, muy bien. Es un día hermoso, va a estar llena las calles de muchos lugares de Argentina, pero centralmente en el 9 de julio y después el Congreso y la Plaza de Mayo. Así que lo vamos a tratar durante todo el programa. El 3J, ¿está bien dicho? El 3J, ni una menos. En realidad hoy se cumplen 8 años de la primer marcha donde el movimiento feminista organiza su primer Ni Una Menos, primero el 3 de junio. Así que, bueno, acá estamos listas para la calle nuevamente. Chicos, a ver que hoy tenemos un programa importante. Vieron que hay una famosa frase que en parte se adjudica a Perón, que decía, no sé si es originariamente de él o Perón la citó de otro lugar, pero que la política es la geopolítica, o sea, la política internacional, que lo demás es cabotaje, decía esto. No sé a quién pertenece exactamente la frase, yo la conozco del general. Hoy vamos a trabajar esos temas. Uh-huh. Vamos a trabajar y tratar, como nosotros siempre decimos en nuestro programa, de penetrar un poquito más allá de la cáscara. Lo hacemos dentro de las limitaciones que tenemos todos, pero tratamos de ir por eso. Por eso vamos a tratar hoy el tema de la crisis en Estados Unidos. Ustedes seguramente saben, nuestros oyentes, que se votó bipartidariamente, o sea, entre los republicanos y los demócratas, el techo de la deuda, el permiso para superar el techo de la deuda que tiene Estados Unidos. O sea, esos que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer, pero ellos hacen todo lo contrario, están. Pero además hay una crisis de muchos bancos, y vamos a charlar esto con Alejandro Marcó del Pom, vamos a charlar un poco sobre esa situación. Y también vamos a analizar otra problemática, que también es la misión a China, que sí, del otro lado del mundo, podríamos decir. Del otro lado del mundo, y vamos a charlar con Robelli justamente eso, ¿qué está significando eso? Porque es un cambio, es un giro, o en realidad seguimos dentro de las coordenadas, que se fue a pedir solo plata y no hay un giro en la política de nuestro país y del gobierno, y que sigue esta idea de seguir subordinado al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Después lo vamos a conversar, una idea de cómo mirar en los polos que se conforman en la Argentina, más allá de las elecciones, cómo se conforman los polos de cómo mirar y posicionar a la Argentina en el mundo. Lo vamos a charlar un poco, lo voy a desarrollar un poco allí. Bueno, sí, también vamos a estar abordando, por supuesto, el Ni Una Menos y estos 8 años en los cuales cada año salimos con la lucha en el cuerpo, movilizándonos, moviéndonos y poniendo nuevamente esta lucha en visibilidad, en seguir profundizando, y lo vamos a ir abordando ya sea tanto con Dina como en mi columna el día de hoy. Y va a estar, bueno, avanzamos, ¿te parece? Sí, dale, por favor. Bueno, va a estar la compañera Di, si querés presentarla, porfa. ¿Andas por ahí? Sí, nuestra compañera que vamos a entrevistar hoy se llama Natalia González y es la secretaria general de la seccional Telecom B de ATRAC, que es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de los correos y las telecomunicaciones. Y con ella vamos a abordar el tema del 3J desde una perspectiva que incluya qué pasa también en el mundo del trabajo y en los lugares de trabajo cuando tenemos víctimas de violencia doméstica
y perpetradores compartiendo el mismo espacio laboral. Y ellos tienen un trabajo y una mirada sobre eso bien interesante para compartir. Y además, bueno, yo quiero contar brevemente antes de entrar en lo que va a ser el tema. Creo que hoy todo el programa va a estar bañado y atravesado por esta agenda y estos temas, pero que no tenemos que dejar de verlos en un país donde la violencia creciente Ujú. va poniendo también de manifiesto que hay más femicidios, más trans, travesticidios y que este año, solo este año, entre enero y marzo, hay un centenar, hay 100 hijas e hijos que quedaron sin sus madres, de los cuales el 56%, o sea, más de la... Se te fue. por Ahí está, razones ahí volviste. de... Se había Ahí ido. estamos, Ahí volviste, volvió la voz. volvió, Sí, no, sí. estaba dando el número, la estadística entre enero y marzo de 2023, 100 niños y niñas quedaron huérfanos sin sus madres por razones de femicidios y trans travesticidios y violencia de género. Ujú. Me parece que esto también incluye una mirada más amplia, que no es solo contra las mujeres, también son las niñeces, las infancias que sufren descarnadamente esto, y quiero poner eso también en nuestros temas y en nuestras columnas de hoy. Perfecto. Y por último, que es la violencia de la desigualdad, que es la que tratamos de abordar y de ir un poquito más allá, de ver de dónde viene esa desigualdad y cómo podemos dejar de ampliarla y empezar a frenarla y capaz revertirla, ¿no? Que es la propuesta que trae Soberanos con el Plan de la Patria para estos días y que venimos trabajando. Así Bueno, que los dejo bárbaro, bárbaro. Vamos, ahí. tenemos que entrar, ustedes saben, como siempre, nuestros docentes, que entramos a velocidad porque el programa siempre es denso, la cantidad de invitados, así que vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos porque tenemos pautadas las entrevistas, las conversaciones. Ahora vamos a empezar sin ir a la música, que es nuestro plan, porque si no nos vamos a ir de tema. Vamos a ir primero a la editorial, que hoy lo quiero hacer no sobre las situaciones políticas internas, el frente, que eso lo vamos a charlar con Mariano Pinedo tipo 1 de la tarde, vamos a hacer con él una conversación donde vamos a intercambiar puntos de vista con Mariano. ¿A qué me quiero referir hoy? Tratando de avanzar un poquito más en cuestiones que a veces no están en la tapa de los diarios y lamentablemente a veces tampoco en la tapa o en los ejes de los programas que no son opositores, y que a mí me parecen de suma importancia. Digamos, para entrarle al tema, todos sabemos en Argentina, o por lo menos los sectores populares y quien militamos en el movimiento nacional, que un programa de ajuste, de cogobierno con el Fondo Monetario, de altísima inflación, de salarios de trabajadores en blanco por nivel de abajo de la pobreza, generan una combustión social importante y una crisis social, aunque no se exprese como en otras épocas, que está. Hay que decir que se está expresando. Hay un montón de movilizaciones en el país, algunas más o menos ocultadas, otras minimizadas, como fue la de la 9 de julio, Sí. que fue gigante, esa movilización, pero hay un montón de luchas en distintas partes del país, de movilizaciones, de reclamos sociales, de sindicatos de base, bueno, de todo tipo. ¿Por qué traigo esta idea de que el modelo de FMI, ajuste, inflación, salarios bajos, implica una restricción democrática profunda? No solamente porque ya en sí mismo vulnera los derechos, sino porque una parte de la institucionalidad argentina se prepara para restringir aún más, o ya la restringió aún más. En nuestro programa muchas veces hablamos, y en Radio Caput en general, se habló siempre de la persecución a líderes populares que se atrevieron a cuestionar el modelo hegemónico. E intentar cambiarlo, no solo cuestionarse, sino intentar cambiarlo. Y ahí, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, Armando Vudú, Julio De Vido, Milagro Salas fueron y son banderas nuestras, y de una gran parte de nuestro pueblo. Pero además de eso, hay otros signos de lo que yo llamo una restricción de la democracia o democracia restringida, como se hablaba en otras épocas. Veamos dos puntos que quiero decir sobre esto. Cuando hace tiempo ya sostuvimos muchos,
no todos, pero muchos sostuvimos que en Jujuy, con el gobierno de Morales, se había suspendido el Estado de Derecho. Esto tenía que ver con la detención de Milagro, con la forma que de los procesos que se habían llevado adelante, además hacia compañeros de la Tupac, sino también por un copamiento de la justicia, por parte del partido político y a través de la mano de Morales, del gobernador Morales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? Vamos a decirlo así, hasta en nuestra fila, fuera de nuestra fila, pero también en nuestra fila, no de Soberanos, sino del Movimiento Nacional, hubo voces que decían, nosotros no somos iguales a ellos, entonces tenemos que respetar las leyes y la conformación federal de nuestro país, no se puede hacer nada. Todavía nuestro amigo Ramos Padilla, el juez está reclamando que haya indulto para Amado, para Cristina, etcétera, etcétera. Es una visión esa que un Estado, el Estado Nacional, no se podía hacer el distraído en términos que se había suspendido el Estado de Derecho en una provincia. Pero ahora, en Jujuy, se está yendo por más. Está funcionando una convención constituyente. ¿Quién la preside? El gobernador Morales. Entre otras cuestiones, ¿qué propone hay un despacho ya de la fuerza de Morales en la convención, primer despacho, ¿qué intenta? Miren, vamos a repasarlo sintéticamente los puntos esenciales porque si no se va a extender. Pero intenta limitar el voto popular. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la idea que tienen? En vez de votar cada 2 años, votar cada 4. ¿Qué significa eso? Porque a alguno le puede sonar bien, no van a decir, no, son menos gastos, la gente no tiene un rechazo a la política. En realidad es una vía montado en la desconfianza social que hay hacia la política para restringir la democracia en términos de la participación popular, del control sobre los poderes. O sea, 4 años para hacer lo que quieran. Pero no les alcanza con eso. Eso está en el artículo 106, inciso 2 del despacho del radicalismo en esa convención. Pero no les alcanza con eso. ¿Qué dicen ahí? Que la constituyente y los diputados van en el artículo 86.11 que el que gane la elección, o sea, el que sea electo gobernador, va a tener por ese hecho la mitad más 1. O sea, se anula el legislativo. Claro. O sea, los republicanos, los que se dicen republicanos, ya no solo coparon el Poder Judicial de Jujuy, sino ahora quieren anular el legislativo. Que haya voces, pero que nunca puedan tener la mayoría, aunque en las elecciones la voluntad popular conforme una mayoría. Increíble. Increíble. ¿Se quedan ahí? No. En el artículo 10 de ese dictamen, punto 4, inciso C, van contra, cargan, utilizando también ciertas broncas populares, para cargar contra la protesta social, responsabilizando a funcionarios que incentiven, funcionarios representantes, que incentiven o promuevan el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática. Yo les recuerdo a nuestros oyentes que siempre, cuando hubo restricción a las protestas, se ocultaba detrás, dice, no, es la convivencia pacífica. Así nos reprimieron. Así fueron las contravenciones policiales. Un día que estamos defendiendo la igualdad, el ni una menos, las contravenciones fueron un instrumento de represión contra lo que se llamaban las minorías, que todos sabíamos que sumando minorías y minorías somos la mayoría que siempre estuvo discriminada, perseguida. Bueno, ahí quieren ir una reforma constitucional para después permitir, por otro artículo, el tema de las contravenciones como proceso sumarial. Las contravenciones las lleva adelante la policía. ¿Para qué? Para cuidar la paz social. De nuevo, el concepto de paz social que todos queremos, que todos deseamos, pero utilizado para achicar la democracia. Estamos discutiendo entonces que una de nuestras provincias está eligiendo un régimen totalitario. Está eligiendo restringir al máximo eso.
¿Es nuevo esto? ¿Solamente es Jujuy? Y acá quiero poner un dato de alerta, también en el frente de todos, porque Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, envió un proyecto que fue votado por 11 senadores de 23 y 26 diputados de 60, esto entre el martes y jueves pasado, que es una ley también contra la protesta social. ¿No es cierto? ¿En qué marco se hace que el 24 y el 25 hubo en Salta una enorme represión contra docentes, contra personal de la salud, contra estudiantes? Y ahora en ese marco se lanza este proyecto donde las movilizaciones, o sea, el derecho de reclamo de nuestro pueblo va a tener que ser autorizado porque se tiene que avisar a la comisaría de la zona para qué, por qué, quiénes. Y voy a tratar de buscar, estoy buscando en mi computadora, perdonen la tardanza, no sé si lo tengo acá, pero que se puede no autorizar la movilización. Y sí, con esta idea de que, miren, les voy a leer el artículo 6 de la ley. Primero van los artículos precedentes, el pedido de permiso. Y después dice, las protestas o manifestaciones, en el artículo 6, que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de derechos mencionados en el artículo 1, no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de la fuerza de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las 2 horas de iniciada la protesta o manifestación y será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y el organismo que en el futuro lo reemplace, etcétera. A ver, pasemos en limpio. Se tiene que pedir permiso. No la autorizan, la movilización. Eso significa que, en realidad, al no permitir está prohibida según esto. No serán permitidas, dice. Y el artículo que estoy leyendo, lo que dice es previo desalojo. Leámoslo en cómo la Argentina. Previa represión, ¿no es cierto? Represión para desalojarlos. Hay desalojos que podrán de hecho ser profesionalmente, pero son siempre es represión. O podrán ser hechos como son las represiones de las policías duras, las policías bravas, que son pegando, gaseando, etcétera, etcétera. Si no, miren algunas filmaciones de lo que fue la represión el 24 y 25. Con lo cual, estamos frente a un problema de restricción de la democracia y de no permitir la protesta social que está, a mí en manera de entender, engarzada con el proyecto de cogobierno, con el Fondo Monetario y la política de ajustes. Entonces, acá tenemos que mostrar, porque estamos a 40 años de la democracia, todo el mundo lo festeja, todos dicen, todos sacan videos, hacen cantidad de cuestiones, pero en nuestra Argentina, en la Argentina real, la democracia se está restringiendo muy profundamente. Y esto lo tenemos que levantar, porque es una alerta muy fuerte no solamente para este periodo de gobierno y ante la posibilidad que gane el Frente de Todos, sino también ante la posibilidad que gane la ultraderecha. Porque se van a utilizar todos los antecedentes para restringir aún más la democracia. Este es lo que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Sí, la movilización popular, todo lo que el movimiento nacional llama como la energía, ¿no es cierto? ¿Usted alguno piensa que el 17 de octubre, ¿no es cierto?, tuvo que ser permitido por alguien o fue la ocupación? Los grandes movimientos radicales que existieron a lo largo desde la fundación y previo a la fundación, ¿tenían que pedirle permiso a alguien? Las movilizaciones que se hicieron para derrotar a la dictadura en ese proceso larguísimo que tuvimos, que al principio éramos unos pocos y después fue creciendo y había que pedir permiso. Las movilizaciones contra el Fondo Monetario que hacían las juventudes políticas en los 80, ¿tenían que pedirle permiso a alguien? La energía popular, ¿no es cierto?, se construye sin permiso. Lo que quieren es encarcelarla. Y aquí pongo el acento. Cuando estamos defendiendo, criticando
y proponiendo un cambio de rumbo. También ese cambio de rumbo implica luchar por la democracia, en un sentido no solo de la jeringosa que hablan todos, sino de la realidad, de lo que pasa día a día en nuestra Argentina. Bueno, quería reflexionar sobre esto. Tremendo, Ale, la editorial de hoy, la verdad que fuerte. Digo, justamente pensaba en esto, en la preparación para qué pasa si gana la derecha, ¿no? Vamos preparando el terreno, así no podemos salir de casa, así no podemos salir a luchar, pero también me pregunto y digo, a veces quizás corremos un poco por izquierda, si se quiere, pero sí me pregunto qué pasa con nuestro propio movimiento que no está saliendo a denunciar estas situaciones, o qué pasa con nuestro propio movimiento que frente a la represión de docentes, digo, yo pertenezco al gremio docente. ¿Dónde estaba el gremio docente? El gremio docente tendría que haber estado en las calles, y no se presentó en las calles. Digo, compañeros, compañeras, es momento de despertarse, pero porque lo que se juega no es esta supuesta estabilidad que estamos haciendo, que estamos tratando de mantener ahora, sino que es la estabilidad también del futuro, es la posibilidad de tener la herramienta para salir a luchar en contra de lo que se nos impone o se nos quiere imponer a los que menos tenemos, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que estar alertas y hay que estar movilizados y movilizadas, ¿no? Y de nuevo, que a nuestras voces, a las voces de soberanos, que analizamos tanto a la derecha neoliberal como al fascismo, que no se nos diga que somos funcionales a la derecha cuando estamos criticando un gobernador sostenido por Massa. Exactamente. En Salta. Estamos criticando porque estamos viendo estas cuestiones, estamos analizando la realidad y estamos queriendo abrirle paso a una democracia más profunda y no más restringida. Vamos un poquito a la música y ya volvemos. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. La depresión sin épica, la depresión.
don't seem to Ahí estábamos escuchando un policía motorizado, El Tesoro. Y bueno, aprovechamos para pasar las redes de nuestro queridísimo programa. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a través del WhatsApp al 1565 16 44 46. Por YouTube nos podés ver en Radio Caput. Pueden seguir las redes en Facebook Radio Caput, en Twitter Caput Radio, en Instagram Caput Radio. Pueden seguir el Twitter del programa Radio Soberanes con X. Y si quieren comunicarse con el teléfono del programa, lo pueden hacer al 1565 82 70 97, 1565 82 70 97. Bueno, ¿cómo estamos para este segundo bloque? Bueno, estamos ahora, vamos a trabajar con Alejandro Marco del Pont. Exactamente. Sobre algunos temas de economía internacional. Alejandro, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo te va? Che, un gusto tenerte en nuestro programa por primera vez. Acá hacemos siempre lo mismo. La primera vez te abrazamos esto y después te empezamos a llamar como columnista para meterte constantemente. Te pedimos presencia. Soberanos es así. Alejandro, bueno, lo primero, muchas gracias por estar. Quería meterme en un par de temas. Especialmente, viste que se votó bipartidariamente en los Estados Unidos el poder superar el techo de la deuda que tenía el gobierno de Biden en una situación donde se decía que si no se votaba se llevaba una crisis. Uh-huh. Explícanos un poquito eso, a ver cómo lo ves vos, y después yo seguimos conversando con algunas cuestiones que tienen que ver con lo bancario. Bueno, a ver, lo que se hizo fue se suspendió hasta el 2025 el techo de la deuda. A ver, ¿cómo funciona? En realidad, las deudas en los Estados Unidos, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución, o la enmienda 14 de la Constitución, las deudas se tienen que pagar. Por lo tanto, constitucionalmente deberías de pagar la deuda. Y de acuerdo con ese pensamiento, los norteamericanos lo que hicieron fue implementar una ley que lo que hace es restringir la capacidad de emitir bonos del Tesoro para cubrir el déficit presupuestario que implica subir los techos de la deuda. No sé si se entendió. Me parece sí, por Entonces, supuesto. Básicamente esto que se volvió una cuestión muy política, pero digo, lo que se tiene que distinguir es que la deuda de Estados Unidos es una cuestión de pagarla, es una cuestión constitucional, y los techos de la deuda es una ley que se tiene que modificar a través del Congreso, o sea, las diferencias son sustantivas. Pero lo que se quiere en realidad es discutir el presupuesto, que tiene bastante lógica porque el presupuesto son ingresos futuros y gastos futuros. Y para tener en cuenta, en el caso de Estados Unidos, lo que se está discutiendo es la próxima campaña electoral, porque el año fiscal en Estados Unidos comienza el 1 de octubre y termina el 31 de septiembre. Por lo tanto, lo que están discutiendo ahora es lo que va a pasar durante la campaña electoral, que viene bastante movidita, dicho sea de paso. Entonces, bueno, tanto republicanos como demócratas lo que quieren es tener capacidad, unos para poder gastar y los otros para restringir ese gasto. Lo interesante en el caso de los Estados Unidos es que, en general, tanto los medios de difusión como la academia, como los políticos, intentan que la discusión se centre en diferentes alternativas de austeridad. No hay, en general, incremento de impuestos. O sea, cuando uno tiene un problema presupuestario, tiene, según los manuales, tres opciones: o incrementar los ingresos,
o bajás los gastos o haces un mix de las dos cosas. En Estados Unidos se intenta no hablar de incremento de gastos. El único que habló de incrementar los impuestos a los ricos y a las grandes compañías fue Biden, perdón, en el 2020, que tenía mucho sentido porque en general el mundo con el COVID lo que hizo fue intentar mantener la oferta de bienes en pie, haciendo que los estados se endeudaran. Así que en ese momento todo el mundo aplaudía que los estados se pudieran endeudar, generar lasitud fiscal, préstamos diferenciales para las empresas o pagar los sueldos de la gente que no iba a trabajar. Entonces, en ese momento valía la pena, ¿no? Ahora, tengo una pregunta sobre esto, sobre la cierta unanimidad en lo que hay en Estados Unidos. ¿Desentonó en esto Bernie Sanders cuando fue la campaña contra Biden? Porque él proponía otro modo de... En realidad es tono de pregunta, te lo hago. Si él proponía otro modo de cómo de trabajar los impuestos a la riqueza. Sí, en realidad él era mucho más firme en el trato. Lo de Biden en el trato de hacer, porque la lógica cuando uno está hablando de una discusión presupuestaria, estás determinando o quién va a bancar el déficit, lo que está determinando es qué clase social va a pagar el déficit. Si lo van a pagar los ricos o lo van a pagar los pobres. Claro. Obviamente, en la mayoría de los lugares del mundo siempre lo pagan los pobres, en Estados Unidos también. Lo que había es que durante el 2017 Trump había generado muchas veces expuesto sistema de goteo en donde había quitado impuestos a los ricos, y este es un dato interesante porque una encuesta de London School ya hace una semana determinó que la mayoría de los norteamericanos y de los dos partidos están en contra, o por lo menos han detectado que el sistema de goteo hecho por el neoliberalismo en Estados Unidos Uh-huh. no, en realidad no funciona en ningún lugar del mundo, pero ellos determinaron que en Estados Unidos no funciona. Barry Sanders lo que tiene es un sistema completamente diferente, pero en ese momento eran bastante parecidos porque el COVID llevaba a encontrar financiamiento y tratar de compartir lo que el Estado iba a afrontar, que era tratar de mantener la estructura productiva en pie, que los privados que habían ganado muchísimo dinero, sobre todo las tecnológicas, pudieran contribuir para ese pago. En realidad, obviamente, hay profundas diferencias entre Barry Sanders y Biden, porque en general Barry Sanders es más de la escuela de Mazzucato, que es una economista italiana que trabaja en Inglaterra y que lo que hace es asesorar a estos políticos. Claro. Claro. Te hago estamos hablando con Alejandro Marco del Pon, economista, director del blog El Támano Economista, alguien que, digamos, trabaja mucho los temas de economía internacional. Otra pregunta, Alejandro. Estuve leyendo en algunos blogs especialistas en economía internacional que hay una suerte de crisis en algunos bancos estadounidenses. ¿Esto se puede desarrollar? La pregunta va en este sentido. Estados Unidos se dirige a una situación crítica en economía. ¿Cómo incide el proceso iniciado de desdolarización en el mundo referente a la economía de Estados Unidos? A ese poderío que tenía con la maquinita de ellos de poder ser la potencia hegemónica. Sí, ¿me repetís un poco la pregunta? Porque A ver, tiene dos partes la pregunta. Una, ¿hay situaciones de crisis bancaria en Estados Unidos? Primera pregunta. Segunda pregunta es,
eh, cómo pega en la economía de Estados Unidos el proceso de desdolarización, o sea, el proceso de los BRICS, el proceso de discusión de una moneda, la utilización del yen como moneda alternativa para el intercambio entre países y ya no el dólar. ¿Cómo esto incide en la economía de Estados Unidos? Bueno, la primera es si hay una crisis bancaria en los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos en realidad está llevando y proponiendo una crisis bancaria porque lo que se intenta es concentrar la banca para poder utilizar las monedas digitales de bancos centrales. Uh-huh. Que se va a utilizar, empieza ahora con el FedNow en julio. A ver, la idea es la siguiente. Más allá de, para que uno tenga un panorama, hasta el 2007, la crisis del 2007, los bancos tuvieron la culpa porque habían prestado de más, y en este caso, lo que se está queriendo hacer es, por un lado, tratar de bajar la inflación, no del todo porque la inflación licúa pasivos y por lo tanto la suba de la tasa de interés, por más que sea agresiva, no intenta en el fondo terminar con la inflación, pero sí intenta descalzar sobre todo a los bancos regionales. Lo que se intenta es que entren en crisis la mayoría de los bancos regionales. Compraron estos bancos, tienen un sistema, vos depositás, compraron con esos depósitos o prestaron el dinero a una tasa muy baja o compraron bonos del Tesoro americano que en ese momento pagaban el 1% y ahora con el incremento de las tasas de interés pagan el 5%, por lo tanto quedaste completamente descalzado. Ese descalce lo que hace es que la mayoría de los bancos sistémicos, o sea, los grandes bancos norteamericanos, empiecen a comprar esos bancos. Esto pasa también en Europa porque se necesita una concentración bancaria para poder utilizar la moneda digital de bancos centrales. Esto, ¿por qué se necesita hacer o poner las monedas digitales de bancos centrales? Que obviamente eso va a venir solamente por una cuestión simple, porque el dinero no puede existir más, porque la lógica es que el Banco Central empiece a manejar las transacciones entre consumidores y con empresas. Por lo tanto, los bancos comerciales, Estados Unidos tiene bancos comerciales nacionales y bancos nacionales, y la Fed, que todas las negociaciones que vos hacés pasen por la Fed. O sea, claro, por eso sirven las carteras de pago, todo lo que tenga que ver con identificación digital y con datos biométricos, para que todas las negociaciones y todas las transacciones o las transferencias que vos realizás y los consumos que hacés queden registrados y por lo tanto se tenga un mayor control. Esto en el África, los datos biométricos en el África se están utilizando, probando para que tengas acceso al agua, a los alimentos. Eso es lo que viene. No solo con esta transformación tecnológica, vienen como si fueran dos partes, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la conectividad, sí, y otra cuestión que tiene que ver con cuestiones monetarias. Y estas cuestiones monetarias son gravísimas y prohibitivas porque atacan a la democracia. Yo me acuerdo de una, quizás ustedes para que vean hacia dónde va. Sí. No me acuerdo de los nombres, pero el año pasado en Estados Unidos y en Canadá hubo una huelga de camioneros, que fue muy, muy, muy conocida. Y sobre todo se juntaron en la frontera de Canadá. Bueno, la ministra del Interior de Canadá habló con los bancos para que se congelaran las cuentas de los camioneros y de los familiares de los camioneros. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Escúchame, Ale, la última entonces. ¿Cómo incide el proceso de desdolarización en la economía de Estados Unidos? Ay, te perdí. A ver, el proceso de desdolarización es un proceso mucho más lento, para que se den cuenta. En 2019 solamente la academia hablaba de
alternativas monetarias diferentes al dólar. Estamos hablando de las tres monedas que son las que tienen el 90% de las reservas en el mundo, o sea, el dólar, el euro y el yen. Uh-huh. En general, lo que se está intentando hacer, obviamente, que el mundo se ha dividido, ha cambiado totalmente y por lo tanto hay una desglobalización, una regionalización, y eso ha puesto bloques, y se ha comenzado a hablar, o sea, por lo menos para toda la gente, de alternativas monetarias diferentes al dólar. Ahora, las alternativas monetarias diferentes al dólar tienen que ver con una cuestión mucho más compleja, que no es solamente poner una moneda, sino que esa moneda sea creíble, que tenga respaldo, que tenga bonos del tesoro. En el caso americano son muy apetecibles, en el caso del yuan, por ejemplo, que ni siquiera es convertible, no son apetecibles, y tener un sistema de pago al SWIFT alternativo. Claro. Esto no es tan fácil de llevar a cabo. Te explico por qué, pero todo el mundo habla del yuan. Bueno, si vos, en principio, la defensa que ha utilizado el mundo después de que Estados Unidos congelara los activos rusos, una verdadera barbaridad, el mundo empezó a hacer convenios bilaterales con monedas locales para tratar de evitar el dólar, ¿sí? O sea, los hindúes utilizaban la rupia con el yuan, o la rupia con la moneda rusa. Ahora, esas mezclas, que son muchas mezclas de acuerdos bilaterales, lo que se intenta es tratar de hacer una cesta de monedas, tipo los derechos internacionales de giro, como tiene el Fondo Monetario, y que adentro de esa cesta de monedas se le dé una ponderación a cada una de ellas. Bueno, ahora, esa cesta de monedas necesita respaldo, necesita credibilidad, necesita un sistema financiero igual que el SWIFT, que permita que cada una de las empresas o los particulares puedan realizar negociaciones, claro, exportaciones, y en el caso de que tengas superávit, que puedas poner tu dinero en bonos rentables del tesoro de alguno de esos países, que sea seguro y rentable. Bueno, eso lleva mucho más tiempo. Claro. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho, y si a vos no te molesta, te vamos a convocar. Hay un tema que acá siempre me interesa más a mí, quizás, que es el tema de la guerra. Y en algún momento me gustaría llamarte para ver el tema de los gastos en la guerra y la incidencia tanto en Europa, Estados Unidos, como en Rusia. Si en algún momento te es posible, lo conversamos acá en nuestro programa. Sí, cómo no. Bueno, te mandamos un abrazo y muchas gracias. Vamos a un poquito de música y volvemos con Dina. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón, fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, en busca de historias
ser. Felices serán el día en que pisen firme. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere. Bueno, y aquí estamos, aquí volvemos. De paso, antes de pasarle la palabra acá a Dina y a Lucía, le mando un saludo, un abrazo, le mandamos a Rosana Herrera de Forja de Tucumán. Estamos tratando de convencerla que sea columnista nuestro, es una escritora. Estuvo en el pero programa. estamos conversando a ver si ella no puede en próximos programas empezar con lo que yo le llamo las aguas fuertes. Ya me carga porque dice agua fuerte es porteña. No, agua fuerte del país, de Tucumán. Bueno, las aguas tucumanas, podemos decirle las también. aguas fuertes. Ustedes se acuerdan que Agua Fuerte es de lo de Roberto Sí, Al. claro. El que no la leyó, léala porque pinta nuestro país y especialmente a la porteñidad de una manera excelente. Bueno, Dina, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿se escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Si Qué no se bueno. escucha, te aviso por las dudas. Dale. Avance. Bueno, yo los sigo en el monitoreo por Radio Caput en el canal de YouTube, que los puedo estar viendo y nos pueden ver. Y le doy la bienvenida en este día a mi compañera Natalia González, que es la secretaria general de la seccional Telecom B de ATRAC. Que ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué dijo? Bueno, es el sindicato de las trabajadoras y los trabajadores de los correos, las telecomunicaciones, operadores de radio. Y la convoco a charlar con nosotros porque además de ser la secretaria general y una trabajadora del Correo Argentino, ella también es abogada, tiene una gran experiencia en formación sindical, trabajamos juntas y abordamos estos temas de qué pasa con la violencia en los lugares de trabajo y qué pasa con la violencia doméstica. Y en el día de hoy, que es el 3J, que es el día en que eh, salimos a la calle por las peores razones, que es porque no queremos más que nos maten, que nos entierren y que nos violenten de esta manera, como venimos viviendo, pero que a partir del año 2015 hubo un punto de inflexión en el cual salimos masivamente a la calle fue un caso, pero en realidad es como decimos siempre, no es un caso, son miles y miles que se van acumulando, y es el feminicidio de Kiara Páez, que era una adolescente que tenía 2 meses de embarazo y que cuando ella le contó al novio que estaba embarazada, del novio de 16 años, la asesinó brutalmente, la enterró en el fondo de la casa entre fierros y basura. Y bueno, este caso fue tan brutal y fue tan intolerable que nos sacó a la calle. Ya veníamos movilizadas por todo lo que es la violencia contra las mujeres, pero esto fue como un punto de inflexión. Y de ahí nunca paramos, fue el movimiento feminista que desbordó las calles. Así que Nati, te presenté brevemente, si querés contarnos un poco de vos, de tu experiencia y de tu mirada con este tema y qué te pasa hoy 3J, te escuchamos. Bueno, gracias a todas, a todes, a todos los que están escuchando. Hola, Dina. Bienvenida. Primero, no sé si me escucha bien, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Qué interesante tener en un día como hoy un espacio de debate. Siempre, nosotros estamos muy acostumbradas, digo, cuando nosotras las mujeres, a hablar todo el tiempo de estas cosas. Pero creo que lo realmente importante a partir de este hecho que vos contabas es que empezamos como a ponerle nombre a las cosas, a identificar el maltrato y la violencia que, si bien aún todavía sostengo que está muy naturalizado, eh, nos permite, digamos, decir, bueno, esto no está bien, esto está bien. Lo digo desde la propia experiencia,
porque nada, yo me considero una activista desde el día uno, creo que desde que salí de la panza de mi mamá, junto a mi hermano, ahí peleando por ver quién salía primero. Eh, Después en la escuela primaria, secundaria, digamos, lo tenía como, creía que eso estaba bien, que había que hacer eso, que tenía que ser uno activista, aunque no fue hasta cuando ingresé a la organización sindical que me di cuenta para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y claro, entré a un mundo totalmente masculino, eh, y pasé por un proceso, digamos que hace poco lo analizábamos desde la perspectiva de la presidencia de Cristina, un proceso en donde me tuve que masculinizar, para poder sentirme igual y transitar, digamos, ese poder desde lo patriarcal. Y me acuerdo que había muchas compañeras con mucha más experiencia que yo en la militancia, que un día me acuerdo que hicimos un seminario, que nosotros decíamos de género, Mm. pero que no nos dábamos cuenta que no era de género en ese momento. Que decíamos, bueno, gracias a nuestro secretario general que nos permite estar acá y bla, 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 bla. Y se levantó una compañera que era de otra organización y me dijo, ¿por qué le agradecen al compañero secretario general Claro. que les dé un espacio, que lo compraron, lo pagan, es de él? ¿De qué se trata esto? Y claro, bueno, digamos, hoy después de casi 20 años dentro de la organización sindical, en donde empecé a darme cuenta que estaba equivocada inclusive en mi propio accionar, digamos. Nosotros siempre decimos, el machismo no es una cuestión solamente de varones, obviamente, ¿no? Digamos, por supuesto que ya todos sabemos que fuimos todos educados en un sistema fundacional, arcaico, que es el patriarcado, y de ahí el machismo que está en hombres y mujeres, digamos, pero que también nos formó en una jerarquía. Entonces, nos formó en esa jerarquía y nos compró tanto en esa jerarquía que hasta nosotros cuando tuvimos que salir en la pelea nos identificamos dentro de esa jerarquía como la minoría, ¿no? Digamos, o sea, la minoría de mujeres, Sí, como los que negros, igual, los indios, eh, perdón. no, Ah, no, 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 un poco para sumar al debate, digo, igualmente también como reconociéndonos esa minoría, digo, que no es poco porque también es dándote cuenta que estás en desigualdades de condiciones, digamos. No es que, sí, si bien estaba asumido, digo, después la deconstrucción y lo que nos lleva a repensarnos de manera mucho más profunda, pero en un inicio era la aceptación, como bueno, listo, me tocó estar abajo, me tocó pelearla de esta manera o de otra manera, o puede ser que me peguen, o puede ser, digo, la violencia naturalizada, pero sí reconociendo muy lejanamente que una era víctima igualmente. Entendíamos sí, nuestro lugar obviamente. de víctima, no es que no. Hoy yo creo que lo pienso de otra manera, no sé si nos tocó. Creo que fue el lugar donde nos puso este sistema del que hablaba antes, digamos, ¿no? Mm. Eh, yo quiero pensar, digamos, para el futuro, nosotros hacemos muchos cursos de capacitación de género con perspectiva. Decimos muchas veces la palabra perspectiva de género, las políticas con perspectiva de género, un poco casi sin saber, porque cuando armamos estos cursos, los varones nos miran como diciendo, sí, sí, pero si tienen una Secretaría de la Mujer, tenemos perspectiva de género, nos responden casi Ujú. desde la ignorancia. Sí. Y en realidad me parece que nos falta esto de replantearnos, cuando hablamos de conciencia de género, replantearnos y salir de esa autoconcepción de minoría. Me parece que hay diferencias, porque ponernos en la minoría también nos pone dentro de la política en este sentido, ¿no? O sea, lo político y lo menos político. Entonces pareciera que todas las cuestiones de género que tienen que ver con el interés parcial de las minorías es lo menos político. Y me parece que desde ahí empezar a transformar, un verdadero sistema que no sea patriarcal. Obviamente creo que nos falta mucho, pero que también, tenemos que agradecer a las generaciones del 70, de 80, de 90, de mujeres que no tenían absolutamente nada,
digamos, yo provengo de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, y siempre tenía compañeras que venían de esa generación que nos decían, no existe el baño de mujeres en la Facultad de Derecho, en los años 70 no existía. Y que tuvieron que dar esa pelea que no, para nosotros fue totalmente invisible, porque yo entré a la Universidad de Derecho y ya estaba el baño de mujeres. Entonces, Natalia, te cuento algo, déjame sí. contarte algo que va justo. Yo estudié seguramente muchos años antes que vos en Derecho. Tenía un profesor de Derecho Administrativo, época de la dictadura militar, que decía, él expresaba, ¿cuándo se ponen en crisis las carreras? Decía él, las carreras universitarias. Cuando hay más mujeres que hombres, que varones. ¡Wow! ¡Wow! Fuerte. ¿No? Terrible. Terrible, terrible. Bueno, seguí, Terrible. perdón, que me acordé de eso. Me tocaste una neurona vieja y me acordé de esa escena. Cuando hay más mujeres que hombres. Así Bueno, decía. sí. Bueno, pero es un dato cultural fuertísimo, Ale, no es un detalle. Porque No, aparte claro. hoy estamos peleando, si querés volver a la anécdota de Natalia, porque los baños sean igualitarios o inclusivos, que se acabe esto del baño, digamos, de dos géneros o de dos expresiones de género y que haya, no sé, una línea de baños y todos iguales y un lugar donde lavarse las manos. Nos pasa a nosotros en el avión no hay baño de hombres y mujeres, hay baño, listo. Bueno, sí. Pero Sí. entiendo también esto de la A y todo lo que contás, digamos, del dato cultural, ¿no? Y el cambio de paradigma. Sí, pero a ver, la anécdota que él contaba, que es totalmente fuerte, digamos, también me lleva, digamos, a otras anécdotas. Uno vive dentro de mi militancia sindical. Yo he pasado por situaciones así de secretaria general porque seguramente con alguien debe haber estado, digamos, es la regla básica, sí. no por capacidad, ¿no? Sí, sí. O que me digan, no sé, bueno, ahora tengo un look de pelo corto y me han dicho, ay, que era tan linda, ¿por qué te cortaste el pelo? Si eras tan bonita. Y cosas que están naturalizadas, inclusive hoy, digamos, en una discusión del sindicato, en mi sindicato somos 33 secretarios generales, 2 somos mujeres y el resto son todos varones. Mm. Entonces, para poder ahí transitar el poder, digamos, una inconscientemente termina como masculina, o sea, ejerciendo el poder de la manera en que lo ejercen ellos. Y creo que el error también está ahí, de cómo nosotros empezamos a ejercer el poder desde nuestra perspectiva y desde nuestra conciencia de género. Nos cuesta, digamos, lo hemos hablado y lo hemos debatido también con la presidencia de Cristina, ¿no? Digamos, creo que uno ingresa a esos lugares e inconscientemente tiene que tender a masculinizarse, tiene que hacer el ejercicio del poder desde un sistema totalmente, bueno, de un sistema patriarcal básicamente, y pierde esa conciencia de género. Y lo hace porque está tan mal visto las minorías, las fragilidades, las sensibilidades, como si eso no fuese una característica o una condición interesante para el ejercicio de poder. ¿Quién dijo que la sensibilidad o la fragilidad es algo negativo en la conducción del Claro. poder? Sí, En la toma, digamos, la verdad es que ¿quién lo dijo? El sistema patriarcal lo dijo. no, Entonces, tal cual, igual también no poner la etiqueta justamente en que la fragilidad representa a la mujer o a las disidencias y que la fuerza o el poder representan a las masculinidades. Digo, también la posibilidad de ejercer el poder desde otras perspectivas implica poder pensarnos desde lugares más amplios. Digo, pensarnos en este sentido, sí, como personas que se construyen socialmente. Digo, socialmente nos condicionaron para que nos pensemos como mujeres frágiles, mujeres sensibles, mujeres que abarcan la emocionalidad, y los varones no están destinados para ese lugar. Digo, justamente poder profundizar en eso y en cómo uno se va construyendo y deconstruyendo a medida que va transitando. Les puedo hacer una pregunta a las 3. ¿Mm? ¿Cómo ven ustedes Sí. el cruce entre esto que ustedes estaban charlando y a 3 trabajadoras le estoy haciendo la procedencia de las clases? O sea, el cruce entre clase social, clase obrera y el reclamo de igualdad, el enfoque feminista. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Complejo, o sea, digo,
la clase sigue siendo un lugar de disputa y por supuesto que si vos sos mujer, pobre, negra, marrón y vivís en una villa, tenés menos posibilidades que una mujer que esté en un estrato social más elevado, que tenga estudios o que no los tenga. Digo, incluso el lugar geográfico donde vivís no es lo mismo vivir en Quilmes, como vivo yo, que vivir en Capital o haber nacido en Vicente López. Digo, son condicionamientos y son complicaciones que uno va llevando aún más. Digo, vos lo vas sumando y acumulando a todo lo que deberías, entre comillas, saldar para que te respeten. Esta es mi perspectiva, ¿no? Natalia Dina, ¿qué opinan? Sí, yo si querés sumo una cosita y después le paso a Natalia. Esto que dice Lu es muy importante, es lo que llamamos la interseccionalidad y es los cruces que hay entre las diversas variables de la segregación, que nunca vienen solas, nunca te discriminan solo por ser mujer o solo por ser de un color más oscuro o por ser de tal o cual lugar o tal religión o tal grupo étnico. Siempre vienen esos cruces y en esos cruces es donde aparte se profundiza y se ancla socialmente todo el sistema de prejuicios que va sosteniendo la violencia de la desigualdad, ¿no? Nunca viene solito. Por eso esto del cruce que vos decís de clase y género, si a eso le sumás raza y le sumás condición social y le sumás calidad del empleo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotras vemos las estadísticas de los índices de la precariedad laboral o del trabajo no registrado, las tareas de cuidado y todo eso vamos, como decimos con el eslogan, eso que dicen amor es trabajo no remunerado, ¿sobre quién caen? Sobre las mujeres pobres, sobre las mujeres que tienen años de trabajo no registrado, y esto nos tiene que hacer replantear también cómo aplicamos lo que es esto que decía Nati, las políticas y cómo empujamos las políticas que contemplen estas desigualdades que son estructurales y que necesitan medidas estructurales también para dar las vueltas. Que no es que va a venir una persona más amable pero igual de capitalista con una cantidad de propuestas. Digo esto por el tema electoral, ¿no? Que estamos ahora a decirnos, miren que vamos a hacer las cosas así. No, no, esto es completamente estructural y no puede caer en ninguna engaña, pichanga de campaña temporal, transitorio o marketinero, ¿no? De este momento. Bueno, eso, ¿te pasa, Nati? No, bueno, un poco, obviamente coincido con las dos. También es cierto que, bueno, en este país todavía nos debemos un montón de debates y el debate del racismo es uno de ellos. Creo que es fundamental Profundo. y profundo. Y insisto, creo que cuando nosotros hablamos de las políticas con perspectiva de género, estamos hablando justamente de esto que vos decís, tener en cuenta todas estos cruces, digamos, porque justamente no nos discriminan solo sino que también tiene que ver la condición, el estrato social, la raza, bueno, que lleva a una estructura muy profunda que creo, por el camino en donde yo transito, que es el sindicalismo y la política, nos falta un montón, gracias a Dios estamos, pero nos falta un montón, porque siempre decimos, nosotras sabemos lo que necesitamos, nosotras sabemos cuáles son nuestros estados de desigualdad, pero del otro lado todavía, digamos, hay que entender la parte emocional de construirnos, digamos, yo creo que la primera dificultad que nosotros tenemos es la deconstrucción en cómo está concebido lo político, los roles, y digo que es emocional, porque siempre las cuestiones de género terminan en una falsa creencia que es hombres contra mujeres, ¿no? Digamos, ahí termina todo, como si lo simplifican en hombres contra mujeres. Y creo que no, entonces es un desafío salir de ahí, es un desafío concientizarnos sobre salir del aspecto de la minoría, diciendo, no, no somos la minoría, somos algo diferente y podemos pensar en algo más horizontal y no tan vertical, no sé qué ni cómo,
pero algo que sea totalmente antipatriarcal, seguramente, porque esa es la base, que nos permita, digamos, relaciones de género más benignas, ¿no? Digamos, que las relaciones sociales sean más benignas, que no es poco en este mundo en el que vivimos. Bueno, Nati, un gustazo, pero estamos ya como bastante pasaditas de la tanda obligatoria de las 12. Nada, vamos a seguir profundizando, si querés. Bueno, quédate Les pido, escuchando. a ver, si terminan cualquiera de las tres, pero con una reflexión, ¿por qué hay 2 marchas hoy? Qué profundo, Ale, ¿por qué vamos a discutir esto? Dina, Hay 3 marchas, ¿sabes? 3, No, hay a ver, tres. desásnenme a mí. Hay yo- 3 marchas, Sí. te sumo un dato. Sí. Hay 3 marchas Sí. y hay decenas de marchas en todo el país, que son cientos de marchas hoy. Porque esta es la complejidad del movimiento feminista. Y La esta pregunta es es la al revés, complejidad. ¿por qué no hay más marchas? Exacto, no, no O sea, porque hay 2 o multiplicidad de 3, ¿por marchas. qué no hay cientos de marchas? ¿Y Claro. por qué nosotras hoy nos damos este tiempo para hablar cuando tendríamos que estar ya preparándonos para salir a la calle? Así que vamos a dejarlos con esto. En realidad, nosotros tenemos que Una empezar. última que a mí me Dale. encanta escucharlas además. Tema, Argentina hizo una avanzada, una pelea muy fuerte del movimiento feminista, de las mujeres, de la diversidad, etcétera. ¿Bajó el nivel de femicidios? ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Se quebró la impunidad o sigue la impunidad de los femicidas? No, sigue la impunidad, justo lo voy a abordar en la columna un poco Listo, más tarde, perdón. no hay Dejémoslo problema, para la igual columna, te lo, entonces. No, por favor. No. te lo Subió. spoileo De un hecho, la poquito, estadística muestra que subió. bajó un poco, no es, pero realmente no es notorio el cambio. El cambio no es nada. El cambio no es notorio, o sea, estamos en 127 femicidios a razón de un femicidio cada 31 horas en la Argentina. Duro. Bueno, Natalia, yo te mando también un beso grande y gracias por estar en el programa. Te Gracias. agradecemos A enormemente. ustedes. Muchas gracias, Nati. Nati. El Gracias, micrófono abierto para cuando lo necesites y, por supuesto, nada, te vamos a volver a llamar. Gracias. Vamos a la tanda. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Noticias. Política. Alberto Fernández manifestó la solidaridad de la Argentina ante la tragedia ocurrida en la India. El presidente expresó su profunda consternación por el choque de 2 formaciones en Odisha, que provocaron por lo menos 288 muertos y más de 500 heridos. A través de su cuenta de Twitter, Fernández manifestó además el afecto, la predisposición y la solidaridad del gobierno y del pueblo argentino con su colega y con el primer ministro de ese país. Economía. Massa viajará a Washington para cerrar una negociación con el Fondo Monetario. El ministro buscará poner punto final a la readecuación del acuerdo con el organismo, lo que le permitiría a la Argentina obtener el adelanto de desembolsos y nuevas metas a cumplir luego del impacto de la sequía. Las negociaciones entre el equipo económico y los funcionarios técnicos del fondo avanzan desde hace casi 2 meses a través de reuniones virtuales en las que se está definiendo cómo modificar el viejo esquema, suspendido luego de que no se cumplieran las metas de reservas y fiscales en el primer trimestre.